Muy buenos días. Marcos capítulo 15. El silencio del siervo fue el título que usamos el lunes para nuestro devocional. Ayer le titulamos La sustitución del siervo. Hoy vamos a titular El sufrimiento del siervo. Y nuestra lectura está en el Evangelio de Marcos capítulo 16 o 15 al 30. Dice que entregó a Jesús Pilato soltando a Barrabás después de azotarlo para que fuera crucificado. Entonces los soldados llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Le vistieron de púrpura, le pusieron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarle. «Salve, rey de los judíos». Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, venía del campo y al pasar le obligaron a cargar la cruz. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando le crucificaron, y el letrero con la causa de su condena decía: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los pecadores. Los que pasaban le insultaban y meneando la cabeza decían: «Ah, tú, el que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». La cruz era la muerte reservada a los criminales, a los esclavos y a los rebeldes. Los escritores romanos la describen con horror y con espanto. En el versículo 15 que hemos leído, Marcos dice simplemente: y después de azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. William Lane, un comentarista, detalla lo que implicaba ser azotado. Él dice: la flagelación romana era un castigo aterrador. El delincuente era desnudado, atado a un poste o a una columna, o a veces simplemente arrojado al suelo. Y era golpeado por varios guardias hasta que su carne colgaba en jirones sangrantes. El instrumento indicado por el texto marciano, el temido flagellum, era un azote consistente en correas de cuero trenzadas con varios trozos de hueso o plomo para formar una cadena. La ley romana no prescribía un número máximo de golpes, y los hombres condenados a la flagelación a menudo se desplomaban y morían a causa de los azotes. Josefo cuenta que él mismo hizo azotar a algunos de sus oponentes en Galilea hasta que se le veían las entrañas. Mientras que el procurador Albino hizo azotar a un profeta llamado Bar Anán hasta que se le veían los huesos. Los soldados llevaron a Jesús al pretorio o palacio y convocaron a toda la compañía. Esta no era la guarnición permanente de la fortaleza Antonia, sino la escolta que el gobernador había llevado consigo desde Cesarea, dado que con motivo de las grandes festividades que atraían verdaderas multitudes a Jerusalén, la posibilidad de amotinamientos y sublevaciones se multiplicaba. Por lo tanto, esta compañía oscilaba entre 600 y 1000 hombres que estaban en aquel momento en Jerusalén. A los reyes se les rinde homenaje doblando las rodillas. Y esto se lo hicieron a Jesús en son de burla, para reírse de él.
y provocar la risa de los demás soldados presentes. Le vistieron con ropas ajenas, no eran las suyas, lo cual nos recuerda que Él no estaba allí sufriendo porque lo mereciera, estaba allí llevando nuestros pecados y padeciendo en nuestro lugar. Le vistieron con un manto de púrpura, probablemente una prenda militar desteñida que servía para simular un manto de realeza. Entrelazaron una corona falsa, hecha de espinas, y la pusieron sobre su cabeza. La corona de espinas representaba la maldición de Dios sobre la humanidad pecadora que ahora se ponía sobre Jesús. Si lees Génesis capítulo 3, versículo 17 al 18, leerás de esta maldición que Dios sentencia sobre la raza humana caída. Aquellas espinas que la tierra produciría como fruto del pecado de la humanidad, ahora son utilizadas para flagelar al Dios hecho hombre. Hasta tal punto estuvo dispuesto a identificarse con nosotros. Luego empiezan a burlarse de nuevo de Él. Esta vez con saludos burlones: ¡salve, rey de los judíos! Como los romanos saludaban al César, así estos soldados saludaban sarcásticamente al rey Jesús. Vuelven a golpearle con una caña, un cetro de burla. Siguieron escupiendo e insultándole de esta manera. Se arrodillaron en señal de adoración y cuando terminaron de ridiculizarlo, lo sacaron de allí para ser crucificado. Completamente solo, humillado, desnudo y golpeado casi hasta la muerte, nuestro Salvador soportó una vez más el ridículo, la vergüenza y el dolor a manos de hombres pecadores, a manos de aquellos a los que Él había venido a salvar. Oh, cómo desde el cielo debe haber mirado. Los ángeles con incredulidad llorarían. El Padre envió a su amado Hijo para rescatar y redimir a una raza rebelde. Miren lo que le han hecho a nuestro Señor, pero miren y nunca olviden lo que nuestro Señor ha hecho por vosotros, lo que ha hecho por nosotros. El crimen era nuestro, la vergüenza era suya. Hoy también hay quienes doblan las rodillas ante Cristo, pero no inclinan su corazón. Le hacen la misma afrenta que le hicieron aquellos crueles soldados. Luego de la tortura, a la que le sometieron dentro del palacio los soldados romanos, vistiéndole de púrpura y coronándole de espinas y golpeando sobre ella con una caña, luego de escupirle y burlarse sin ninguna compasión, le sacan camino del monte Calvario por la vía dolorosa. La cruz era muy pesada de llevar. Y los soldados obligaron a Simón que la cargase en lugar de Jesús. Este luego sería bien conocido en la iglesia, él y sus hijos, ya que Marcos les menciona, lo que nos hace pensar que Simón y su familia, que vinieron a Jerusalén para la Pascua, encontrarían en Jesús el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que quitó el pecado de sus vidas. Vemos a Jesús despojado de sus ropas, crucificado desnudo ante sus enemigos. Los soldados que lo hicieron repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos. ¿Y por qué? Fue para que aquellos que no tenemos justicia propia, pudiéramos ser vestidos con la justicia perfecta que Cristo ha cumplido para nosotros y no estemos
desnudos delante de Dios el último día. Fue para que aquellos que estamos manchados por el pecado podamos tener unos vestidos de boda, de manera que podamos sentarnos junto a los ángeles y no sentirnos avergonzados. Como expresa el profeta Isaías, podemos decir: como a novio me atavió y como a novia vestida con sus joyas. Así nos ha embellecido el Señor, vistiéndonos con su justicia y su hermosura. Vemos a Jesús sufriendo la más humillante de las muertes, la muerte en la cruz. Era el castigo reservado para los peores malhechores. Aquel a quien se aplicaba era considerado maldito. Pablo lo señala en Gálatas 3:13, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y por qué? Fue para que aquellos que nacimos en pecado y éramos hijos de ira, podamos ser considerados bienaventurados por la obra de Cristo. Fue para quitar la maldición que todos merecemos a causa del pecado, poniéndola sobre Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Vemos a Jesús considerado un transgresor y pecador. Y dice la Escritura, crucificaron también con él a 2 ladrones. Aquel que no había cometido pecado y en quien no había culpa alguna, fue contado con los pecadores. Fue para que quienes somos miserables transgresores, tanto por naturaleza como por conducta, podamos ser considerados inocentes por la obra de Cristo. Fue para que aquellos que no merecemos nada sino la condenación, podamos ser considerados dignos de escapar del juicio de Dios y declarados inocentes ante el mundo que nos observa. Por último, vemos que se burlan de Jesús cuando muere como si fuera un impostor incapaz de salvarse a sí mismo. ¿Y para qué? Para que nosotros en nuestras últimas horas, por medio de la fe en Cristo, podamos tener, dice Hebreos 6:18, un fortísimo consuelo. Todo sucedió para que podamos disfrutar de plena seguridad y podamos saber en quién hemos creído y pasar por el valle de sombra de muerte sin temer mal alguno. Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Amado Dios, en esta mañana nuestros corazones se inclinan otra vez en gratitud y adoración por este Salvador tan maravilloso que sufrió en una forma que no podemos ni profundizar ni describir, pero que nos asombra y maravilla. Sufrió nuestro castigo para que nosotros hoy pudiésemos tener salvación, seguridad y vida eterna. Le adoramos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Os espero mañana jueves. Mientras tanto, manteneos bendecibles.